De los 73 libros que tiene la Biblia, posiblemente los temas referentes a la escatología son los que despiertan mucho interés. La escatología es lo que ha de suceder, lo que está más allá, lo que va a acontecer, lo que está más allá de más acá, ¿no? Temas escatológicos son el infierno, el cielo, el purgatorio, por ejemplo, o el fin de los tiempos o el retorno de Cristo. Eso es escatología en la teología. Y de estos 73 libros que tiene la Biblia, el libro del Apocalipsis es, por excelencia, el libro escatológico. Y de eso, precisamente porque usted lo pidió, de eso hablaremos hoy en el Pulso de la Fe. Así que quédese con nosotros hoy, el libro del Apocalipsis. Les saludo con afecto como cada semana. Gracias por acompañarnos en el Pulso de la Fe. En efecto, este tema usted nos lo había pedido. Hablen del Apocalipsis. Bueno, pues le damos gusto. Y para ello, mire, busqué nada menos y nada más que al padre Ricardo Aguilar. Él es doctorando en teología bíblica, es decir, en Sagradas Escrituras. Hizo su teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Actualmente forma parte del claustro de profesores en la Universidad Pontificia de México. Bienvenido, padre Ricardo. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Es un gusto tenerte aquí. Gracias. Gracias. Actualmente estás impartiendo la materia de exégesis, ¿no? Sí, es de métodos exegéticos. Métodos exegéticos. Así es, a los alumnos de la especialidad de teología bíblica. Ajá, y en el bachillerato teológico doy clase de cartas católicas y la carta a los hebreos. ¿Por qué será que el Apocalipsis despierta tanto interés? Yo creo que principalmente como habla acerca de los efectos permanentes y sobre todo de la salvación definitiva obrada por nuestro Señor Jesucristo, y que toca el tema pues del juicio y la bienaventuranza sobrenatural, pues todo el mundo se interesa cómo es que será y qué signos habrá antes de que esto se realice. Y si le agregamos algunos personajes que aparecen allí, como la bestia, que no tiene un nombre, tiene un número 666, la gran ramera que se embriaga y se acuesta con los reyes de la tierra, el anticristo o el impío o el hombre sin ley, bueno, pues hay un interés adicional, ¿no? Tal vez un poco como insano, ¿no? Por querer descubrir lo que está medio oculto, querer abrir el misterio, ¿sí? Sí, yo creo que el interés ha abordado toda la época del cristianismo, pero siempre hay que tener en cuenta cuál es la cultura de origen del texto. De hecho, es cuando se tiene que abordar todo texto bíblico a partir de una hermenéutica, es decir, un estudio de los contextos de los que surge un texto. Y toda época tiene que procurar crear ese vínculo o ese puente de interpretación entre el margen de comprensión de los intérpretes, que somos nosotros, y el horizonte de comprensión que tenía el autor de un libro. Concretamente aquí, un libro apocalíptico pues es eminentemente un libro que está plasmado en forma de símbolos que hay que conocer, ¿verdad? Una época que también hay que adentrarse en el conocimiento de la misma para que no cometamos el error de transponer nuestros propios criterios, sobre todo occidentales, posmodernos, a una lectura que fue elaborada hace miles de años del otro lado del mundo. ¿Sí? 2000. Hace 2000 años, cultura oriental, semítica, por un hombre que conoció personalmente a Jesús, San Juan Evangelista. ¿Y cuál es ese contexto, padre? El contexto en el que surge este texto. Sí, más que nada es un contexto de persecución que se está experimentando, sobre todo en tiempos del emperador Domiciano, que es donde comúnmente se ubica el texto de Apocalipsis. Domiciano gobierna del 81 al 96 del primer siglo, pero concretamente se sabe que tomó una política muy hostil ante varios grupos humanos que se negaban a adorar la estatua del emperador, a reconocerlo como una deidad, y esto ocurre entre los años 93 y 96. Por eso se cree que durante esa época se elabora el texto.
Lo escribe verdaderamente San Juan Evangelista desterrado en Patmos. Sí. Hay una discusión al respecto, porque ya incluso Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica, él escribe pues de que hay diferencia de opiniones, porque se comenta la lista de aquellos que fueron formados por Juan Apóstol, y entre ellos están, por ejemplo, Policarpo de Esmirna y Papías de Hierápolis. Y hacen mención de un Juan Apóstol que es mencionado entre los 12 y un Juan el presbítero. E incluso Eusebio de Cesarea comenta que es probable que ese sea el autor de Apocalipsis. Entonces es el primer autor que en la historia de la Iglesia plantea la posibilidad de que sean dos distintos, dos Juanes distintos. Ahora bien, cuando uno hace el estudio del texto, sobre todo en cuanto a al léxico, es decir, el vocabulario usado, la estilística de Evangelio o cartas y Apocalipsis, se nota una gran diferencia en el uso del lenguaje, los modos de expresión, la forma que se construyen las oraciones, y no solo el género literario empleado. De ahí que también pues, muchos especialistas en la actualidad ponen en duda de que sea Juan el apóstol el mismo autor de Apocalipsis. Lamentablemente no podemos comprobar ni una cosa ni la otra, solamente son teorías que surgen a partir de pues, estudios, sobre todo de carácter estilístico, literario, pero ahí está. O sea, lo que sí es claramente notorio es que el autor, en caso de que sea distinto de Juan el apóstol, fue alguien formado por Juan el apóstol. Tiene claramente una teología juánica muy, muy apegada a lo que enseñaba Juan en el Evangelio o incluso en las 3 cartas. No lo podemos saber, no lo podemos comprobar, pero sí lo podemos comentar. Y en la televisión, precisamente, con un doctorando en teología bíblica de la envergadura del padre Ricardo, podemos simplemente comentar esto, ¿no? La Iglesia, el estudio de la teología, las universidades permiten precisamente cuestionarse todo para llegar a lo más profundo del misterio. Así es. Pero en el caso de que no sea Juan Evangelista el apóstol el autor del libro, si se trata de un vidente, de eso no hay duda. Así es. ¿Y que él escribe lo que ve? Él como que percibe más que nada el sentido de la historia a la luz de una revelación, que la plantea en forma de visiones, muy al estilo del profeta Daniel, ya que el género literario que él adopta es el género apocalíptico, que ya existía desde más del 150 a.C., ya existía... ¿Qué es el género apocalíptico? El género apocalíptico es un género literario que es usado en diversas comunidades judías, mucho antes de la aparición del cristianismo, donde se espera una manifestación definitiva de Dios, donde Él marque a través de su misericordia y también a través de su ira, el fin del pecado y de la muerte. Entonces, esta expectativa ya estaba muy latente y muy presente, incluso décadas e incluso al menos desde el 143 a.C., que surge la comunidad de Qumran, por ejemplo. La comunidad de Qumran ya es una comunidad fuertemente apocalíptica y tiene también en sus textos esta expectativa. La apocalíptica se considera un movimiento, un pensamiento que surge de la profecía y también de las expectativas mesiánicas. Dado que Israel era continuamente invadido por naciones extranjeras, va surgiendo la esperanza de alguien que envíe Dios, un ungido en especial, que le permita a Israel una glorificación de la ciudad santa de Jerusalén y liberarse de los enemigos que continuamente la acechan. Entonces, como que este es el campo de cultivo donde surge esta expectativa apocalíptica que se empieza a plasmar a través de muchos escritos, y que Juan, el autor de Apocalipsis, lo que hace es adoptar este género literario y lo aplica a los efectos logrados por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Viendo un triunfo definitivo. Exacto. Y viendo su retorno glorioso. Sí. Para derrotar y acabar y poner fin a todas las calamidades y las persecuciones. Así ¿Sí? es. ¿Por ahí va? Así es.
Vamos a aterrizarnos, se lo aseguro. Tranquilo, tranquilo. Ahorita le voy a preguntar al padre Ricardo de lo que usted quiere que le pregunte. O sea, le voy a preguntar quién es la gran ramera. Le voy a preguntar quiénes son los 7 reyes de la tierra, las 7 copas. Le preguntaré qué o quién es la bestia. Todo esto, tranquilo, vamos avanzando con calma, que este programa lo hacemos disfrutando usted y yo. Veamos cuáles son los temas del Apocalipsis. Los temas a los que se refiere este libro. Miren. En las Sagradas Escrituras está contenida toda la historia de la salvación y está marcado el camino que conduce a la vida eterna. Y sabiendo Dios nuestro Señor que se acercaría la época más difícil para nuestra fe, Él profetizó todo lo que habría de suceder en los tiempos por venir y dejó un libro que nos advierte misericordiosamente para estar preparados. Este libro profético por excelencia de la revelación cristiana es el Apocalipsis, escrito por San Juan. El único libro revelado directamente por Jesucristo, muerto y resucitado, que le dice: escribe pues lo que ya has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. El Cuarto Concilio de Toledo, del año 633, establece que la autoridad de muchos concilios y los decretos sinodales de los santos pontífices romanos prescriben que el libro del Apocalipsis es de San Juan Evangelista y determinan que debe ser recibido entre los libros divinos, pero muchos son los que no aceptan su autoridad y tienen a menos predicarlo en la Iglesia de Dios. Si alguno desde hoy en adelante no lo reconociera o no lo predicara en la iglesia durante el tiempo de las misas, desde Pascua a Pentecostés, tendrá sentencia de excomunión. El libro del Apocalipsis trata 2 temas fundamentales, uno central que recorre de principio a fin y otro esencial que es el que le da sentido a la revelación. El tema central del Apocalipsis muestra cómo se va desarrollando el misterio del mal a través de la historia y cómo se va preparando paulatinamente la aparición del último y personal anticristo. Toda esta acción del mal se encamina a impedir que Cristo establezca en la tierra su reinado universal sobre una sola cristiandad, impedir a costa de lo que sea que se cumpla el ruego de Jesús a su Padre, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Por su parte, el tema esencial del Apocalipsis es la parusía o presencia espiritual del Señor, con todo cuanto le prepara y anuncia y que pondrá fin al misterio de la iniquidad. Esta parusía será un largo periodo de tiempo que se extenderá simbólicamente, según la Escritura, por 1000 años y culminará cuando, habiendo Cristo sometido a todos sus enemigos, Él a su vez se someta a su Padre, para que Dios sea todo en todos. Bueno, estos fundamentalmente los temas centrales de los que trata el Apocalipsis, pero vamos más adelante para que nuestro público sea feliz, Padre Ricardo. ¿Qué o quién es la bestia? Que hay 2, ¿no? Una que viene de la tierra y otra que viene del mar. Así es. ¿Y a quién se le aplica el número 666? Sí, comúnmente se establece que la bestia representa sobre todo un poder que se opone a la evangelización, que se opone al anuncio de la victoria de Cristo. Y entonces se habla de la bestia de la tierra y del mar como estas bestias que están al servicio del dragón, de Satanás, que se opone a la obra de salvación. Entonces, una de las bestias es la que detenta el poder político y la otra un poder idolátrico que favorece al poder político. Se considera que tal vez se está hablando del Imperio Romano, ¿verdad? Como que Juan utiliza estos símbolos para referirse al Imperio Romano, pero sabemos que no solamente se puede aplicar al Imperio Romano, sino que las bestias están activas a lo largo de la historia de la humanidad a través de todo poder político y todo poder idolátrico también al servicio de poderes políticos que atacan directamente a la predicación del Evangelio, de la paz en Roma. Ahí él se establece como sumo sacerdote y el altar se conserva en la actualidad en Roma en una construcción que tiene unos vitrales enormes junto al río Tíber. Y entonces surge toda una política imperial, una teología imperial incluso, que cuando los cristianos empiezan a reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo, ellos utilizan sobre todo títulos que vienen del judaísmo,
empiezan a reconocer a Jesús como el Mesías, el Señor, y no necesariamente estaban utilizando términos o títulos del emperador, pero muchos romanos lo tomaron así, se vieron como molestos porque los cristianos solían hacer eso, y entonces empezó una política de sospecha, ¿no? Hacia los cristianos, y además de que ellos, como no participaban de los cultos idolátricos en los templos donde se ofrecía incluso comida a todos los participantes, que era comida de carne de puerco y todo esto, y como los cristianos comúnmente no participaban de estos ritos, pues eran también mal vistos. Y luego, cuando los cristianos, al ir extendiendo la evangelización, fueron invitando a otras personas a que ya no participaran de esos cultos idolátricos, donde además se daba dinero al Imperio Romano. Entonces el imperio empezó a percibir esa merma del ingreso económico y empezaron a ver cada vez más mal a los cristianos, ¿no? Cuando sube después al poder Domiciano, entonces surge una política ya abierta en contra de todo aquel que se niegue a adorar la figura del emperador, y pues, sobre todo los cristianos, que ya están más organizados para finales del siglo I, son los que son colocados en la mira, sobre todo en la provincia de Asia, donde están estas 7 iglesias a las que Juan les escribe el Apocalipsis originalmente. De ahí entonces también, por ejemplo, encontramos la conexión con el famoso número de la bestia, el 666, que según la gematría, que es una asignación numérica que se le da a las letras de las lenguas que no tienen números, entonces a cada letra del alefato, en el caso del hebreo, se le asigna a cada letra un valor numérico. Y entonces, haciendo la sumatoria de las letras que corresponden a Nerón César en hebreo, da exactamente 666. Uno dirá, pero si Nerón ya había muerto, ¿verdad? Nerón se suicida en torno al año 68, y en cambio si Apocalipsis se escribe hacia finales del siglo I, ¿cuál es la conexión? ¿Por qué Nerón? Entonces está testimoniado en algunos escritos, incluso de historiadores romanos, que existía una especie de asignación de Domiciano de un título que era Nerón Redivivo, el Nerón que ha vuelto a la vida. Y como él exigía la adoración a su persona, pues le quedaba muy bien el título de Nerón Redivivo, porque Nerón también exigía la adoración a su persona, ¿verdad? Entonces, a partir de aquí surge la idea de que el número 666 tiene que ver con el emperador Domiciano. Esa es una lectura. Ahora, hay otra lectura muy interesante, que en lugar de 666 es 616. Hay un escrito que es muy antiguo, que se llama el Efrén Rescripto. Es un libro que contiene el Nuevo Testamento, pero que se considera que es un palimpsesto, es decir, se utilizó anteriormente para las homilías de San Efrén, sirio, y entonces se raspa y se encuentra el texto del Nuevo Testamento, como que era más importante San Efrén, consideran algunos, para esa comunidad. Pero bueno, cuando él habla del número de la bestia, marca el 616, se piensa será otra persona. Sin embargo, en las letras hebreas, la palabra Nerón puede ser que se haya escrito sin la última N. Sabemos que el hebreo no tiene vocales, sino son solo consonantes. Pero la O viene sustentada por una letra que es la letra Vav, que indica pues de que se trata de una O, pero no aparece la última N o la letra Nun en hebreo, y entonces la Nun tiene un valor numérico de 50. Si a 666 le quitamos 50, son 616. ¿Qué tal? Puede ser que sea la misma persona y por tanto se trate del Nerón Redivivo. Ahora, pregunta obligada. Todo esto se refiere a algo que ya sucedió hace 2000 años, la persecución de Domiciano. ¿Acaso en este texto del Apocalipsis, en esta referencia a la bestia o a las bestias, no podemos aplicarlas a un futuro por venir? Sí. A una impostura religiosa, una promesa de salvación, pero
contraria a Cristo o que suplanta a Cristo. Así es. Y hablaríamos propiamente del anticristo. ¿Una pausa, padre? Una pausa. Regresamos con esto. Es decir, ¿qué vigencia tiene el libro del Apocalipsis para nuestro momento y para los tiempos por venir? Mil gracias por sus amables tweets. Es un gusto poder usar las redes sociales para entrar en comunicación con usted, sea durante el programa, sea durante la semana. Mil gracias. Tenemos para usted 2 cuentas de Twitter, la del propio programa y la de un servidor. Muchas gracias por sus amables comunicados. Estamos hablando del libro del Apocalipsis, con el gran gusto de estar conversando con el padre Ricardo Aguilar. Él es doctorando en Sagradas Escrituras por la Universidad Pontificia de México, forma parte del claustro de profesores de la Universidad del Papa y de los Obispos de México, y él cursó su teología en la Universidad Gregoriana de Roma, y solo es suficiente con escucharlo hablar para darnos cuenta que estamos con alguien que conoce y que domina el tema. Padre Ricardo, entonces, la bestia se refiere al emperador de Roma, sea Nerón, sea Domiciano. Pero ¿tiene acaso referencia para algo que viene después? Vamos, ¿qué tanto el Apocalipsis se refiere a lo que ya sucedió y qué tanto se refiere verdaderamente al fin de los tiempos, que no ha ocurrido, ¿no? Así es. Presentado de otra manera. Sí, mira, todo parte de la perspectiva hermenéutica que se tiene. Cuando uno estudia la cultura de los apocalípticos, se va uno dando cuenta que ellos no tienen una visión lineal del tiempo, sino que ellos conciben el tiempo como no solo como algo cíclico, sino como algo como si fuera una espiral, donde los signos que favorecen la obra de Dios y los signos que se contraponen a la obra de Dios continuamente vuelven a aparecer. Una y otra vez, ¿verdad? Entonces, de ahí se considera que una actitud meramente pretérita sobre la interpretación del Apocalipsis es encerrar el libro en el pasado. Sería como ver en el Apocalipsis un mero documento del pasado que ya no tiene ninguna importancia en la actualidad. Sin embargo, el libro, aunque toca temas del pasado, sigue abordando un tema permanente que es la resurrección de Cristo y el inicio del fin de los tiempos, que comienza precisamente con la resurrección del Señor. Porque el fin de los tiempos es el nuevo eón que surge a partir del momento en que Dios ha establecido el fin de la fuerza poderosa del pecado y de la muerte a través de la resurrección de Cristo. Pero es un efecto salvífico que nosotros tenemos que apropiárnoslo a través de la colaboración con la gracia. Entonces, y esto siempre dentro de un clima eclesial, ¿verdad? No se puede buscar una salvación de manera meramente individual. El libro insiste mucho en aspectos eclesiásticos, en aspectos de comunidad de fe, precisamente porque utiliza un lenguaje litúrgico continuamente. Se habla de cánticos, se habla de la liturgia celeste, la liturgia en el templo, en la Nueva Jerusalén que baja del cielo. Todos estos son signos eclesiológicos que aparecen en el libro, lo que significa que si bien no ha llegado la consumación plena de la redención en todos nosotros, no obstante es el proyecto de Dios que siempre va a recibir la oposición de las fuerzas del mal. Pero ¿encuentra un límite el libro o no? ¿O solo se queda en esta espiral? No, si hay eternamente. Si hay una consumación definitiva que se plasma a través de signos, como precisamente la Nueva Jerusalén que baja del cielo,
el que surge un nuevo tiempo, un nuevo mundo, una nueva era, una transformación, incluso una transfiguración, digamos, de la creación, que está al final del libro, ¿no? Se habla de un juicio definitivo de aquellos que han aceptado y han ajustado su vida a la predicación del Evangelio, son aquellos que son signados para participar de las bodas del Cordero, que es precisamente todo este imaginario que se emplea para decir, estamos destinados a la unión definitiva con Dios, como una esposa se une a su esposo. ¿Qué no se ha querido durante 2000 años, Padre Ricardo? Querer identificar momentos a partir de signos de los tiempos, como sucesos que están aconteciendo ya y que fueron profetizados en este libro. Sí, de hecho eso siempre ha ocurrido. Si te fijas, desde antes del primer milenio ya se consideraba que ciertos signos históricos que ocurrían, como el surgimiento del Imperio Sacro-Romano o cuando venía una invasión de los musulmanes, y todo esto se aplicaba entonces los conocimientos de la época al libro del Apocalipsis. Y es donde te digo, hay que tener mucho cuidado de hacer una transposición o una imposición de nuestros criterios actuales al libro. Sí, o sea, en algún momento se habrá aplicado, y de manera tan sencilla. Napoleón Bonaparte es la bestia, ¿no? Y luego Adolf Hitler es la bestia. Y la persecución religiosa en México con Obregón y con pero esta es la bestia, ¿no? O sea, sí ha habido esa tentación. Simplemente, ¿ha pensado usted en la noche del 31 de diciembre del año 999? ¿Cómo fue esa noche? 31 de diciembre del año 999. Todos se despidieron, todos se abrazaron y se fueron a dormir sabiendo que no habría un mañana. Y de pronto, el 1 de enero del año 1000, ahí está el sol. Así es. Y ahí está la vida, ¿no? Sí, de hecho, el fin de la historia, pues no sabemos cuándo ocurrirá. El autor de Apocalipsis lo que utiliza es una serie de símbolos, tanto en fechas, números, imágenes, animales, colores, etcétera, para hablar más bien del sentido que tiene la acción de nuestro Señor Jesucristo, que es quien opera precisamente la salvación, y que al final de los tiempos, que solo Dios sabe cuándo será, vendrá la consumación. El modo exacto se lo ha reservado Él, está claro incluso hasta en los evangelios, como Jesús, una forma de decir, ni me pregunten, como dice, ni el Hijo lo sabe. Entonces, toca al hombre más bien el ajustar su vida a la predicación y velar y orar, es decir, vivir las virtudes que permiten precisamente, sobre todo las virtudes teologales, que permiten esta fidelidad a la palabra predicada, y a su vez orar, ¿verdad? Orar significa hacer de la vida una oración, no significa estar rezando todas las horas ahí arrodillado, sino que la misma vida sea una oración de alabanza a Dios. Hablemos de los septenarios del Apocalipsis, Padre. ¿Qué son los septenarios del Apocalipsis? Mire, primero la información para usted y luego venimos con el magisterio. El libro del Apocalipsis puede definirse como una profecía única en su género que completa y otorga coherencia, integridad y secuencia a toda la escatología bíblica dentro de un marco de referencia para dejar constancia por anticipado sobre lo que habría de suceder durante los últimos tiempos conforme al plan salvífico de Dios. Asimismo, es un libro de consuelo y de esperanza que mezcla expresiones literales y alegóricas mediante dos sentidos superpuestos, uno inmediato y otro mediato, uno próximo y otro remoto. De igual manera, el Apocalipsis es la lucha entre el bien y el mal, el aparente triunfo del mal y el triunfo definitivo del bien con la parucía del Señor. El escrito se presenta en 4 principales septenarios: 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, que son 4 enfoques diversos que presentan la parucía, es decir, el reino de Cristo en la tierra. Por su parte, las 7 iglesias son las 7 etapas de la historia de la Iglesia.
Los 7 sellos revelan el dominio profético de Cristo y la revelación del futuro. Las 7 trompetas representan los cambios de frente en la humanidad, dando lugar a nuevos periodos o eras, ocasionados siempre por una gran herejía, es decir, son obstáculos al triunfo y universalidad del reino de Cristo. Finalmente, las 7 copas son las calamidades o castigos del final de los tiempos. Bueno, padre Ricardo Aguilar, ¿por qué en 4 septenarios? Aquí hay una clave teológica porque el 7 es un número de Dios, perfección, plenitud, ¿o no? Sí, mira, de hecho también aquí hay diversidad de opiniones, ¿no? Ajá. Hay especialistas, como por ejemplo un gran especialista fue Ugo Bani, bueno, es todavía Ugo Bani, que es yo creo que el autor católico que más ha escrito libros y artículos sobre Apocalipsis. Se cuentan más de 100 artículos que ha escrito. ¿Sí? Él está allá en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Y bien, él habla, por ejemplo, de 7 septenarios, otros hablan de 4 y así. Lo que hay que ver es más que nada que el número 7, que aparece a lo largo de todo el libro, tiene una connotación de plenitud, de perfección. Eso viene precisamente en toda la cultura hebrea, de tiempos de nuestro Señor, así como el número 3. El número 3 habla de una perfección, de la cualidad de la acción de Dios en la historia, y el número 7 también habla de una perfección como consumación, como plenitud total, ¿verdad? El número 4 muchas veces está asignado a las cuestiones del mundo, ¿verdad? Así como que hay 4 puntos cardinales, 4 vientos, 4 direcciones, que es arriba, abajo, derecha, izquierda, y así. Entonces, también el 4 puede representar la naturaleza en estas, los animales, los vivientes que están en torno al trono. El 4 también aparece como múltiplo, ¿verdad? Cuando se habla de los 12 o los 24 ancianos, etcétera. Entonces, la multiplicación es algo muy típico del autor. Sin embargo, hay que tener en cuenta, los números para los apocalípticos no son números como lo son para nosotros. Es decir, no son meras adiciones aritméticas. Representan siempre, simbolizan algo relativo con Dios, algo relativo con la creación, relativo con los hombres, ¿verdad? Y así tenemos que, por ejemplo, el número 12 representa al pueblo de Dios, los 24 ancianos, hay quien dice que son las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles, ¿verdad? Se habla de los 144,000 que se van a salvar, que es un múltiplo de 12 por 12 por 1000, donde el número 1000 representa lo inconmensurable, lo ilimitado, como los 1000 años del reino de nuestro Señor. Y en cambio, los otros números, como puede ser el número 6, es imperfección, hacia el 666, o bien pues de que si se habla de 6 como número relativo a las acciones del mal, o el poco tiempo que Satanás va a tener en su acción sobre la tierra, muchas veces son números y símbolos que hablan de la limitación del mal ante la grandeza y perfección de Dios. Por eso a Cristo siempre se le asigna el 7, ¿verdad? Se habla también de el número 10, por ejemplo, también es muy usado cuando se habla a veces de 10 reyes, así que puede significar 10 reyes que están al servicio de Roma. En cambio, cuando habla de 7 reyes, ahí se habla de los emperadores. Es lo que se supone, ¿verdad? Según la explicación que se puede hacer a partir de lo que se vivió en aquel tiempo. Pero como te decía, muchos de estos signos se van repitiendo a lo largo de la historia. No puede quedarse uno solo viendo el Apocalipsis como una ventana al pasado. Ajá, y tampoco podemos quedarnos viéndolo solamente como una ventana al futuro. Exacto. Como todo lo que narra es incumplido totalmente, al menos hasta ahora. Así es. Bueno, hay 4 personajes allí muy llamativos, ¿no? Para el cine. Sí. Y también para quienes tienen interés en este
libro, que son los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Quiénes son? Sí, mira, se habla nuevamente aquí en relación al primer jinete, que es presentado como un jinete blanco en caballo blanco. Puede representar para unos a nuestro Señor Jesucristo, que entra victorioso, que abre el sentido de la historia. Para otros puede representar un falso Cristo, que podría ser el Imperio Romano mismo, que se presenta con una paz falsa, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que lleve un arco y una flecha llaman la atención, porque los romanos en ese tiempo no solían utilizar arco y flecha. Eran más bien los partos los que utilizaban estos instrumentos de guerra, que son dominados después por el año 110, cuando los romanos finalmente los vencen, y eso es en época posterior a la escritura del Apocalipsis. Después vienen otros jinetes, ¿verdad? Tenemos un jinete, por ejemplo, de color, con un caballo color escarlata, que puede representar la violencia, el jinete negro, o de caballo negro, que representa la pobreza y la hambruna, los fraudes al momento de la venta de los productos de canasta básica, digámoslo así, y otro caballo que tiene un color verduzco, que representa la peste, ¿verdad? La enfermedad. La enfermedad, así es, todo tipo de enfermedad. Hambre o crisis económica. Ajá, hambre o crisis económica. Peste o enfermedades o epidemias. La misma muerte, ¿verdad? Y así entonces la violencia, ¿verdad? Las guerras, la violencia. La guerra, claro. Así es. Y la impostura religiosa con el anticristo, si fuese el jinete blanco, o el retorno en medio de estas tribulaciones de Cristo, que es el jinete blanco. ¿Sí? Sí, o sea, Cristo como primer jinete, que es el que dice, señores, aquí viene una interpretación de la historia que se hace a partir del triunfo de Cristo. Entonces, por ejemplo, tenemos especialistas como Hugo Bani, que dice el primer jinete es Cristo. Otros especialistas como Javier Picasa dicen, no, es el falso Cristo, vendría siendo la impostura del Imperio Romano con su teología imperial. Puede ser que sea una cosa u otra. No existe unanimidad en las opiniones, ¿verdad? Precisamente porque quizá nos falta más conocer un poco más la cultura y sobre todo los modos de expresión concretos de este autor, a qué se refería. Probablemente sus destinatarios originarios sí lo sabían. Nosotros tenemos que indagar, ¿verdad? Claro, también mucho en el Apocalipsis es como hacer así, ¿no? No te digo su nombre, pero es ¿no? Así es. No te puedo explicar la situación por la que estamos pasando. Estamos perseguidos, estamos ocupados, pero te hago señales de que esta persecución no es el fin, ¿no? Exacto. De hecho, el libro de Apocalipsis tiene como meta el suscitar la confianza de los creyentes en la acción definitiva de Cristo. Es una forma de decir, Cristo ha vencido ya al pecado, a la muerte, a todos los males que se oponen al Evangelio, ¿verdad? Y la gran ramera, padre, que para el cristianismo protestante, anglosajón, neopentecostal, la gran ramera es la Iglesia de Roma y hasta el Papa en persona, ¿no? Pero ya en serio, ¿qué es la gran ramera? ¿Es una falsa iglesia? No, puede ser más que nada un símbolo del Imperio Romano, nuevamente. ¿Otra vez? Que arrastra a los pueblos a la idolatría. Entonces, por ejemplo, el término prostitución o el término prostituta desde el Antiguo Testamento representa la idolatría. Entonces, cuando se habla de que hay una gran prostituta que arrastra a todos los reyes, los seduce, es precisamente una idolatría que está promovida desde el seno del imperio. Entonces, Juan se ve como alguien que se opone abiertamente a estos malos empleos del concepto de Dios, donde se reduce la divinidad a los intereses de un poder político. Ahí la ramera que se embriaga. Y se acuesta con el poder de la tierra. Así es, sí. Sí, sería entonces Roma. Sería Roma como imperio, o bien podría ser, si se aplica a lo largo de la historia, todos los poderes políticos que a su vez se han valido de una
religión oficial idolátrica, Ajá. es decir, que no tenga nada que ver con lo predicado en la Sagrada Escritura y que trata de suplantar precisamente a Cristo. Ajá. De hecho, de ahí la preposición anti en griego puede representar algo que contradice o que es contrario a, o bien que suplanta. Que suplanta, que quiere ser. ¿no? Que quiere ser, sí. Lo que quiere ser la salvación, lo que quiere presentarse como tu Salvador sin serlo. Así es. Lo que quiere ser Cristo sin ser Cristo. Y en una visión hacia el futuro, Padre, ¿cómo vemos a la Gran Ramera? Yo creo que la Gran Ramera sigue siendo, o sea, como su sentido originario tiene que ver con una acción que surge de los hombres mismos, o sea, de la humanidad que no ha escuchado o que no ha aceptado el Evangelio, aquellos que precisamente en esta actitud hacen surgir un poder que arrastra a los demás a una actitud contraria al Evangelio, eso podría ser nuevamente... Pudiese suceder eso, digamos, sería una nueva forma de presentarse la Gran Ramera, sería eso. pues yo digo que ya está sucediendo. Así es. Esto. Vamos a dar una pausa, es breve, volvemos con esto, ¿no? ¿Qué tanto del libro del Apocalipsis pudiésemos verlo como algo inminente, como algo que puede suceder en breve? También le preguntaré al padre Ricardo Aguilar sobre esa mujer que quiere dar a luz a su hijo, pero el dragón está esperando para devorarlo, bate la cola y arrastra a millares de estrellas, y la mujer tiene que irse al desierto para dar a luz a su hijo. Y se ha querido ver a la Virgen María en esta figura, pero ¿quién es su hijo? ¿Es Cristo Jesús que nace? ¿O es la iglesia? Vuelvo con este tema. Continuamos en el Pulso de la Fe, ya estamos de regreso. Hoy el tema es el libro del Apocalipsis y tenemos el agrado de tener aquí la presencia tan sabia y grata del padre Ricardo Aguilar. Él es profesor en la Universidad Pontificia de México y es doctorando en Teología Bíblica. Para diciembre ya serás doctor, padre. Primero Dios. Sí. Hagamos una fiesta. Sí, claro. Estás invitado. Vamos celebrando antes. Así es. Bueno, el tema de hoy, el Apocalipsis. ¿Quién es esta mujer que va a dar a luz a su hijo, que el dragón la espera para devorarlo? ¿Y quién es el dragón y quién es su hijo? ¿Y por qué con la luna bajo los pies y bañada por el sol? Y no falta quien quiere ver a la Virgen de Guadalupe allí, ¿no? Y entonces a México y el dragón que va a atacar a México. Y bueno, ya la imaginación vuela, ¿no? Así es. Sí, mira, ordinariamente se considera que esta mujer, en la mente de quien escribió la obra, que es Juan, ¿verdad?, pudiera representar por un lado la iglesia, ¿verdad? La iglesia que como una mujer que se está llamada a desposarse con Dios, da a luz a Cristo en los fieles, ¿verdad? Entonces tenemos que el hijo que va a dar a luz no solamente es Cristo, sino sobre todo también cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces ahora los signos que están en torno a ella, el sol y la luna a sus pies, etcétera, las estrellas, ¿verdad?, que están también, parece indicar más bien en una forma de simbología apocalíptica que todo el universo, todo el cosmos está al tanto de la acción de Dios, de cómo Dios está realizando una obra particular de salvación que va a beneficiar a todo lo creado a través del género humano, ¿verdad?, que representa aquí la mujer, representa a la iglesia, es precisamente
el pueblo de Dios, que es santificado por Dios mismo, y que da a luz a aquellos que van a recibir la salvación. En cuanto que aparece un dragón, también como el otro signo que aparece así en el cielo, que representa al demonio, a Satanás, pues siempre está al acecho, va persiguiendo a la iglesia, tratando de evitar que los hijos de la iglesia se apropien pues de la salvación. Entonces trata de hacer una especie de sabotaje de la obra salvífica. Y esto, nuevamente, como te digo, ocurre a lo largo de todos los tiempos. Otra vez, estamos en esa espiral y no en esa concepción lineal del tiempo, Así sino es. en periodos de tiempo que se repiten estas situaciones. Sí, el punto de partida, obviamente, pues es el nacimiento mismo de nuestro Señor, ¿no? Ajá. Que inmediatamente en cuanto nace, pues Herodes lo quiere matar y etcétera. Entonces surgen todas estas tradiciones desde orígenes del cristianismo, pero que se van repitiendo continuamente, como la palabra de Dios busca engendrar los nuevos fieles, los hijos de la iglesia, pero que son siempre perseguidos, ¿verdad?, por las fuerzas que se oponen al Evangelio. Bueno, con todo, el libro del Apocalipsis termina con la expresión: ven, Señor Jesús, ven ya. Y eso no ha ocurrido. Entonces el retorno de Cristo está pendiente. ¿Qué tan próximo pudiese ser? El libro del Apocalipsis nos habla de esto o no. La inminencia de lo profetizado por terminar de cumplirse y comenzar el reino de Cristo. ¿Qué nos dice el Apocalipsis? Mira. El libro del Apocalipsis contiene textos que permiten conocer el propósito para el cual fue revelado por Jesucristo al apóstol San Juan. En el capítulo 1 se lee: Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Y más adelante: No temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El capítulo 10 enseña que ya no habrá más tiempo, sino que en los días en que se oiga la voz del séptimo ángel, cuando empiece a tocar la trompeta, se consumará el misterio de Dios. A la parte final, en el capítulo 22, se lee: El Espíritu y la novia dicen: ven. Y el que oiga diga: ven. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. El Papa Santo Juan Pablo II, en los albores del año 2000, quiso confirmar los textos del Apocalipsis cuando explicó que la Iglesia del milenio debe declarar que está preparada en cualquier momento para recibir al Señor, porque la Iglesia sabe que ha llegado la última fase de los tiempos. Mire, según refiere San Marcos en su Evangelio, San Mateo también, cuando el Señor pronuncia el discurso escatológico, cuando habla de lo que ha de ocurrir, bueno, cuando dice: pues te gustan estas piedras del templo, pues qué bueno que te gusten, verlas bien, porque no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y luego le dicen los apóstoles: dinos cuándo sucederá esto, o cuáles son los signos de que esto va a suceder. Y ahí está el discurso escatológico. Esa misma pregunta yo te la hago a ti, Padre Ricardo. Dinos cuándo sucederá esto pendiente del Apocalipsis, si es que hay algo pendiente, o cuáles son los signos, si acaso el libro los expresa. Sí, mira, la pregunta sobre cuándo ocurrirá también ha acompañado a la humanidad desde precisamente la puesta por escrito del texto de Apocalipsis, que precisamente te decía, es más un misterio que está reservado a Dios. ¿Cuándo será el fin de los tiempos o el fin de la historia, el juicio final? Solo Dios lo sabe. La tarea de nosotros como miembros de la Iglesia, como hijos de la Iglesia, es atender al Evangelio, ajustar la vida, es decir, convertirse, lo que significa cambiar de mentalidad, el metanoeite del Evangelio de Marcos, ¿verdad?, que tenemos al comienzo de la predicación de nuestro Señor. Pero también hay otro verbo que es el verbo de cambiar de dirección, como cuando íbamos en la primaria, que decían: conversión a la derecha es empezar a marchar a la derecha.
O sea, el verbo estrafeo en griego significa eso, significa convertirse, es decir, cambiar el estilo de la vida, cambiar la vida, ajustar la vida a los valores y principios del Evangelio. Eso es lo que nos toca a nosotros, como te decía hace rato, es velar y orar. Esa es nuestra tarea. El querer indagar cuándo será el fin de los tiempos podría verse incluso hasta como una distracción. Así como que Cristo dice, a ustedes no les toca saber cuándo ocurrirá. Y sin embargo nos dice, estén atentos. Estén atentos, porque los signos de los tiempos ahí van a estar. En una ocasión, curiosamente, le preguntan al Señor, dinos cómo será. Y dice, donde está un cadáver, ahí se juntan los buitres. Es decir, será tan evidente como para que un buitre encuentre un cadáver, así será de evidente los signos finales que anuncian la llegada del Señor. No sabemos cuándo será, porque precisamente nos preguntamos, ¿será este un signo? ¿La invasión a tal país, la guerra de no sé dónde será un signo? El mismo Cristo dice, cuando realmente venga, será tan evidente que nadie va a preguntar. Como los buitres en un cadáver. Los buitres, así es. Ay, Padre Ricardo, esto se nos ha ido este programa de 1 hora como en 1 minuto. Sí, gracias. Pero todavía tenemos 1 minuto. Así. Entonces yo te pido una conclusión. Sí, mira, yo creo que el Apocalipsis está llamado a ser, como en su principio, un libro que suscite esperanza. Siempre vamos a ser confrontados, los que tenemos esta fe en nuestro Señor Jesucristo, tanto católicos como no católicos que creemos en Cristo. Vamos a ser siempre tentados, vamos a ser siempre confrontados por situaciones que nos sacuden, ¿no? Por ejemplo, que los abusos de los niños, que las guerras, que los cadáveres que encuentran no sé dónde en trailers, ¿no? Que hablan de toda la injusticia social que parece estar ahogando a la humanidad. El libro de Apocalipsis dice, tranquilos, vendrá el Señor, pero también el Señor se manifiesta presente. Precisamente cuando hablamos de la parusía, utilizamos el verbo griego pareimi, que significa hacer acto de presencia. Cristo está siempre presente acompañando a su iglesia y eso es lo que nos da fortaleza. Pues qué buena conclusión. Hasta la quiero repetir. Cristo está siempre acompañando a su iglesia y eso es lo que nos da esperanza. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a ti, Roberto. No, Dios te pague tu bondad de venir a hablarnos de este misterio que tan llamativo es para tantos. Aquí estamos Muchas para servirte. Ahí nos vemos en la universidad. Ahí nos vemos. Gracias. Y a usted, mil gracias por habernos acompañado y le agradezco a nombre de mis compañeros, el mejor staff de televisión que hay en el mundo y también a nombre de la producción de este programa, que es el programa que hacemos para el mejor público del mundo, que es usted. Muchas gracias. Dios le conserve aquí, mire. Feliz semana.